Muy buenas noches a todos los que están hoy presentes, se van a ir sumando seguramente. Y bueno, quinta velada con historia, veladas que se iniciaron el domingo 21 de junio y que todos los domingos venimos presentando algún invitado para tocar diferentes temas hasta el momento de la vida y obra del general Belgrano. Luego seguiremos con algunos temas de historia. Hoy nuestra invitada es la profesora Marina Alejandra Marinkovic, que es egresada de la Universidad del Salvador. También Roberto, se le cortó el micrófono a Manuel. Perdimos tu audio, Manuel. Está apagado el micrófono. Manuel, si me escuchás tenés que conectar tu audio. Y el consulado, así que Marina seguramente va a desarrollar este tema que es muy extenso en una forma más sintética, como está acostumbrada Marina también a resumir estos temas tan interesantes. Manuel, se desactiva tu audio, Manuel. Se cortó, se había cortado. Sí, Manuel, se te deshabilita el audio. Llevar adelante este plan que tenía el consulado por delante. Así que bueno, Marina, creo que nadie mejor que vos para que vayas desarrollando este programa del consulado de Buenos Aires. Adelante, Marina. Bueno, muchas gracias. Gracias a Veladas con Historia, gracias a Roberto, gracias a Manuel, gracias a la gente de Calabria, de Mendoza, y a todos los asistentes. Bueno, este tema del consulado es un tema que es una institución dentro de nuestra historia que está bastante olvidada, porque cuando vamos buscando, tanto en las escuelas primarias como en la secundaria, casi no se nombra, no se lo tiene en cuenta y no se estudia. Los consulados fueron instituciones que aparecieron ya en la Edad Media y habían sido elegidas para poder solucionar el problema de los comerciantes. Cuando de España pasan a América, vienen con ese objetivo, el de la protección, pero además vienen con un agregado, que es el agregado de fomentar el comercio entre la metrópoli y las colonias. Aquí en América había consulado, ya en el año 1592 México tenía consulado, Lima en 1613 también tenía su consulado, tanto que aquí en Buenos Aires teníamos la Diputación de Lima. Esta Diputación de Lima en sí no tuvo muy buen trabajo, tanto que en un momento se retiraron frente a confrontaciones que existían entre Buenos Aires y Lima. Y en Buenos Aires se crea en el año 1794 y un año después, en 1795, en Santiago de Chile. Esta institución funcionó durante los 16 años que estuvo Manuel Belgrano, y ya después del año 1810 fue perdiendo un poco su acción y algunas de las funciones pasaron al Cabildo. En el año 1821 fue perdiendo también, fue disuelto parcialmente por la política de Rivadavia, pero continuó con las funciones judiciales. Y toda la parte administrativa pasó a una Junta de Comercio y Agricultura y las de Fomento a un departamento de Ingeniería. En 1862
fue suplantado por los juzgados letrados de primera instancia comercial y la Cámara de Apelaciones Criminal y Comercial. Lo que se mantuvo durante todo este tiempo fue el estatuto del consulado, que se sostuvo y fue el que se convirtió en la ley fundamental de la justicia comercial argentina. Y tuvo vigencia hasta el año 1862, que es cuando se promulga el Código de Comercio. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales se crea el virreinato, el consulado en el virreinato del Río de la Plata? Había un motivo político, la corona estaba perdiendo parte de su influencia, estaba lejos, no conocían, no se habían trasladado nunca a América, pero había un conflicto militar, había un problema militar, había problemas con Portugal, estaban los intereses británicos en la Patagonia, estaba la acción francesa en las Islas Malvinas, que todo esto hicieron que la corona colocara un apostadero naval en Montevideo en el año 1776. Ahora, en el año 1778, cuando se dicta el reglamento del libre comercio, se habilita el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo como puertos mayores, y se funda la Real Aduana. Y ahí, en este reglamento, se confirman los consulados. Entonces, acá es cuando los comerciantes de Buenos Aires aprovechan esto, porque ellos ya habían pedido la formación de un consulado en el año 1785, en el año 1787, en el 91. Así que le solicitan al virrey Arredondo la creación del consulado. Dentro del grupo de vecinos y comerciantes que pedían la formación del consulado, lo tenemos a Domingo Belgrano Pérez, el papá de Manuel Belgrano. Es interesante poder leer una última publicación que hizo la doctora Norma Ledesma sobre Domingo Belgrano Pérez, un fuerte comerciante rioplatense, en donde deja asentado toda la actividad que realiza Domingo en el primero virreinato del Perú y luego el virreinato del Río de la Plata. Pero también Belgrano en ese momento estaba en España y Luzuriaga dice que por la situación económica, aparentemente Belgrano había pedido ser nombrado alguacil mayor en el año 1792 para solucionar un poco y tener ingresos por la situación económica en que se encontraba el padre después del fraude que había cometido el socio que tenía y los problemas que se le habían creado. ¿Cuáles fueron las funciones en sí del consulado? El consulado era un tribunal arbitral de justicia mercantil y propiciaba el fomento de todas las actividades comerciales. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que velar por el cumplimiento de las leyes, tenían que regular los aranceles, cobrar fletes, tenían que equipar los navíos para defender de los ataques de los piratas. En ese momento estábamos con corsarios, ya anda por ahí Azopardo, y tenían que realizar operaciones de cambio, tenían que recibir depósitos, lo que no sé si también en algún momento hacían algunas de las actividades del tribunal de presa, que era cuando tomaban los barcos, los corsarios, entregaban los materiales, en los acuerdos que habían hecho con las autoridades pertinentes. Quiere decir que el consulado tenía importancia jurídica, tenía una importancia económica, educativa, pero en sí no era un órgano político, no formaba parte del gobierno, sí asesoraba. Ahora, Belgrano, ¿estaba capacitado para ese cargo al que fue nombrado? Entonces,
uno comienza a ver, Belgrano nació en el año 1770 en lo que fue el Virreinato del Perú. En 1776, cuando tiene 6 años, él ya vive la experiencia del paso al Virreinato del Río de la Plata, pero a su vez, un mes antes, en ese mismo año, ya seguramente en la familia se había hablado de toda esa cuestión de la independencia de Estados Unidos. Entre 1770 y 1786, él hace una vida en familia y vive participando de la actividad comercial de su padre. Por ejemplo, con la actividad que hacían los hermanos, que también ellos estaban distribuidos en todo, en lo que era el virreinato, porque tenían propiedades, ya sean en las zonas de Alto Perú, en las zonas de la banda oriental. Y él de esa manera, él conocía todo el movimiento. La familia de parte de la madre eran originarios de la zona de Santiago del Estero, de Loreto, en donde dicen que aparentemente también durante su infancia pudo haber concurrido a esos lugares. Luego, en el año 1786 aproximadamente, egresa como licenciado en filosofía del Real Colegio de San Carlos. Y ahí comienza otra vida. El padre, por su posibilidad económica, le pide al rey que si su hijo podía viajar a España. Él quería que se dedicara al comercio y Belgrano cuando llega cambia. El comercio cambia por el estudio de las leyes y de la economía política, porque era lo que a él verdaderamente le interesaba. Y es el periodo de vida entre 1786 y 1794. Belgrano cuando fue a Europa iba con ventaja. ¿Por qué iba con ventaja? Porque conocía idiomas. Manejaba el francés, manejaba el inglés, conocía el italiano, que lo hablaba con su padre, aparentemente en la familia, sabía de latín y también manejaba el griego. Pero ¿cuál es la Europa que encuentra Belgrano? Belgrano encuentra una Europa que estaba cruzada por dos grandes revoluciones. Estamos hablando de la revolución industrial, ya casi son 36 años de desarrollo de revolución industrial, si tomamos desde 1750, y a su vez 3 años más tarde, cuando él llega, nos encontramos un cruce en su vida de la Revolución Francesa. Además, él llevaba toda esta cuestión de la independencia de las colonias de Estados Unidos. Entonces, todas estas cuestiones van haciendo depósitos en su pensamiento, en su cerebro, y él estudia en la Universidad de Salamanca. Entre 1786 al 88, también llega a ser presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política, en la Universidad de Valladolid, recibe el título de bachiller en leyes, y luego en la Chancillería de Valladolid, el de abogado. Vive en Madrid hace pasantías, trata de también aparentemente en esos buffets donde hacía las pasantías solucionar el problema económico que tenía su padre, y también forma parte de la Academia Santa Bárbara de Madrid. Quiere decir que si nos ponemos a pensar toda esta cantidad de datos, Belgrano vivió las revoluciones, Belgrano vivió los cambios. Dicen que aparentemente puede ser que entre el año 1791 y 94 haya hecho algún viaje a Francia. Y la doctora Cristina Minutolo de Orsi en un momento dice que Belgrano es el hombre de la modernidad, es el hombre que vuelve
a los territorios virreinales, incentivado por las ideas de libertad, de fraternidad, de tolerancia, de progreso, de justicia social, y hasta introduce algo de moda en esa forma de vestir que él trae, que se usaba en Europa. Estos cambios eran mundiales, y él había tenido la posibilidad de leer. Había leído a Rousseau, a Voltaire, a Turgot, a Adam Smith, a Montesquieu, Quesnay, Filangeri. O sea, había estado en contacto con el hombre nacido libre, con la libertad de prensa, con todos los valores económicos del trabajo, del ahorro, del capital. Todo esto en él va siendo algo que en un momento en su autobiografía dice que le hacía ver tiranos a los que se oponían a que el hombre no disfrute de los derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. ¿Cómo fueron trabajando en él? Estos conocimientos que él tenía, su asistencia a los salones artísticos, literarios, sus relaciones con las sociedades económicas, en las cortes con Campomanes, con Jovellanos, sus maestros, ¿no? Su especialización en economía política y derecho público, junto con algunos pedidos e influencias que venían desde Buenos Aires, en un momento, en un diciembre de 1793, el ministro Gadorqui, que era secretario de Estado del rey Carlos IV, le otorga el nombramiento de secretario perpetuo del Real Consulado. Pero este consulado todavía tenía que crearse en Buenos Aires. Y él no viene solamente como secretario, sino que además viene como abogado de los reales consejos, para poder actuar en tribunales y en los juzgados. Para poder hacer eso, Belgrano tuvo que presentar un título que fuera expedido por el Consejo de Castilla. Tuvo que superar pruebas específicas que se le hacen, tuvo que acreditar otros estudios cursados, y tuvo que acreditar las prácticas realizadas y a su vez también presentar una partida de bautismo. Quiere decir que eran nombramientos por concurso, no es que se nombraban, sino que había que presentar directamente toda una serie de antecedentes. El consulado en Buenos Aires se crea el 30 de enero de 1794. Belgrano llega a Buenos Aires el 7 de mayo de 1794 y recién se instala en el consulado el 2 de junio de 1794. Ahora, él en su autobiografía dice que tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a la América. O sea, ya él estaba metido, él tenía la exacta noción de lo que debía hacer por el bien y por el progreso de la patria. Belgrano, estando en España, posiblemente para poder acceder al cargo, redacta y presenta un detallado plan para conocer la provincia, o sea, para conocer estos territorios. Y que él dice que puede ser también aplicado a otros consulados, no solamente al del Río de la Plata, y que todo lo que él expresa en ese plan es lo que además propone la corona. Este plan tenía como base una tríada, en donde todo se basaba en la agricultura, en la industria y en el comercio, que es en realidad la secuencia lógica del proceso económico. Él lo que debían de hacer era fomentar la agricultura, animar la industria y tenían que proteger el comercio. Navarro Floria, que aparentemente en alguna de las investigaciones que él hace allá en España es donde descubre, encuentra este plan y lo pone en conocimiento. Belgrano además
redacta toda una serie, en este plan, unas líneas de acción para poder poner en marcha, o sea, las líneas de acción son las políticas que tenían que poner en marcha como para poder cumplirlo, y dice, al finalizar, que lo más importante es que primero hay que tener un conocimiento preciso del país, y para poder tener ese conocimiento hay que hacerlo con ojo de lince, hay que saber muy bien qué era lo que estaba ocurriendo en todo el territorio, motivo por el cual hay que hacer un relevamiento cartográfico. Este tema está muy bien desarrollado, está todo el plan en la publicación del Instituto Nacional Belgraniano, se llama Belgrano, Emanuel Belgrano y la economía política, que es un material elaborado por el licenciado y profesor Matías Dib. Belgrano siempre fue fiel a las normas del consulado y durante los 16 años que estuvo en el consulado ejecutó este plan, lo que él había propuesto. ¿Qué es lo que encuentra Belgrano cuando llega a este virreinato? ¿No? Y Luzuriaga dice que es probable que Belgrano no conociera la realidad virreinal en profundidad como él deseaba, pero que era muy claro que nadie la conocía mejor que él. El virreinato, en aquel momento, estamos hablando de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, era bioceánico, tenía costas en el Pacífico y en el Atlántico, tenía una gran variedad de climas y de relieves, y a su vez también una gran cantidad de naciones que habitaban en él, calculando que abarcaba en el Alto Perú, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, en las zonas del litoral, Asunción del Paraguay, Montevideo, Corrientes, tenemos también en el interior Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Cuando Belgrano, estando ya en el consulado, se pone en contacto con los integrantes de ese consulado, en su autobiografía dice: mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares prosponían el bien común, y entonces ahí también haces una aclaración y dice, eran comerciantes que acostumbraban a comprar por 4 y vender por 8. Así que él tuvo que trabajar mucho, tuvo que hacer mucho como para poner en práctica y poner en marcha todas estas cuestiones. ¿Cuál fue la actividad del consulado? La actividad en estos 16 años la podemos agrupar en 3 grandes temas, áreas. Una es la económica. En la primera parte, desde 1796 a 1799, hay una quiebra en el comercio atlántico por las guerras napoleónicas. Y ese fue un trabajo muy intenso que tuvo que hacer el consulado como para poder solucionar ese problema de la relación y la continuidad del comercio. A partir del año 1800 hasta el 1805, ahí nos tenemos que detener porque la mirada cambia. En el anterior periodo estaban ocupados en una mirada de lo mundial, y en esta segunda parte comienzan con una mirada a lo local, comienzan con la defensa de la economía local, comienzan, bueno, tienen otras cuestiones que son los armamentos para los corsarios. Él propone la cuestión de la construcción del muelle, que nunca pobre logra, y considera que en este periodo que tienen que poner en marcha todo lo que sea la circulación interior para poder tener el desarrollo del comercio. Desde lo cultural,
entre 1793 y 1801 es donde se hace más fuerte todo el trabajo para difundir todas las nuevas ideas con respecto a esa necesidad de la creación de escuelas, todos los emprendimientos educativos, todas las actualizaciones en lo que fuera la agricultura, la ganadería. Y luego tenemos el área social e institucional, que en realidad mucho no hay, porque más bien era todo lo que fuera reparto de cargos, que era bastante discutido, se ocuparon del mejoramiento del edificio, o sea, no fue mucho lo que se desarrolló en este tema. Pero lo que sí podemos decir, que estos consulados, en ese trabajo, ellos se fueron vinculando con los círculos de ilustración y llegaron a ser fuentes de información, de difusión de todas las nuevas ideas ilustradas. Tanto que podemos decir que el consulado fue prerevolucionario, porque fue el impulsor de las ideas liberales que abrieron el campo hacia la modernidad en estos territorios y que nos permitieron avanzar hacia la construcción del Estado-Nación, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de estos 16 años que tenemos del consulado. La actividad de Belgrano en el consulado tuvo sus interrupciones, tuvo licencias por enfermedad, fue reemplazado por Castelli, y aprovechó estas temporadas de licencia, aprovechó para hacer traducciones. Dicen que hizo traducciones del francés. Era un funcionario permanente, era inamovible, tenía voz, pero no tenía voto. Y Belgrano, el 14 de abril de 1810, renuncia al cargo de secretario perpetuo del consulado. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver qué fue lo que Belgrano trabajó, logró, propició en estos 16 años, solamente desde el momento de la creación al momento que él renuncia. Como secretario del consulado, él tenía que publicar informes y tenía que publicar memorias. Los informes eran una orden que había sido dada por su majestad, y Navarro Floria dice que acá no están, pero que sí se pudieron encontrar en España. En estos informes lo que se puede ver eran los informes que los diputados del pueblo, los diputados que estaban en las distintas partes del virreinato, tenían que enviar sobre los cultivos, los precios, la navegación, cómo habían sido las primeras experiencias en los cañaverales, la sublevación de Oruro, problemas de vagancia, cómo había sido la cuestión de la escuela de dibujo, los movimientos de los barcos, las mercaderías, los pasajeros. Pero hay algo que Belgrano comenta, él dice, y acá lo reafirmo, que en realidad todos estos informes reunidos fueron obra de la constancia de Belgrano, porque los diputados eran reacios en hacerlos y en enviarlos. Él mismo comenta de que le costó mucho poder reunir todo ese material que necesitaba para enviar. Tanto que a veces no enviaba todos los meses, lógicamente tampoco no era la comunicación, pero juntaban varios informes y eran enviados a España. ¿Para qué los pedía Madrid? Madrid los pedía porque decía que querían conocer un poco más América y que para gobernar mejor. En realidad era más bien para afianzar más el pacto colonial, para reforzar la sumisión. Pero para nosotros, acá en el consulado en América, todo esto sirvió
¿Para qué? Para reconocer las posibilidades que había en cada región y forjar ese entusiasmo de decir de que se podía llegar a una economía autónoma, que podíamos ser autónomos. Esto con respecto a los informes. También Belgrano tenía que presentar memorias, y él presenta a partir del año 1794 hasta el año 1809, presenta 16 memorias. Algunos más, autores hablan de más, otros menos, pero bueno, quedémonos con 16 memorias, pero de las cuales se conocen solamente 7. De las otras memorias, lo que se conocen algunas son los títulos, pero no el contenido, y en otras directamente ni el contenido ni los títulos. Ahora, leyendo estas memorias, cada una de estas memorias fueron y son una cátedra de economía política. Es como para sentarse, gustarlas y entender, porque verdaderamente hace un panorama excelente de todo lo que se hacía en el virreinato y de lo que había que hacer y todo lo que él proponía. Y para escribir también se dedicó al periodismo y en algunos casos fue cronista. Por ejemplo, publicó, a instancias de Belgrano, se publica el telégrafo mercantil, que dura desde 1801 hasta octubre de 1802. En 1802 a 1807 el Semanario de Agricultura. En octubre de 1809 a enero de 1810, la Gaceta del Gobierno de Buenos Aires, y acá llegamos al Correo de Comercio, donde Belgrano era el director, y que él decía que tenía que ser algo, tenía que hacerse, porque era una vergüenza que en la gran capital de América Meridional no hubiera un periódico. Y en la primera publicación que hace una dedicatoria especial a los labradores, a los artistas y a los comerciantes. Pero tengo que decir de que Belgrano, también desde el consulado, él quiso mantenerse al tanto de todas las novedades que había en Europa, y le pidió al consulado que se suscribiera a unos semanarios que se publicaban en Francia y en España. Y de esa manera él podía estar al tanto de la prensa escrita, no solamente de lo que él recibía a través de los que llegaban al virreinato. Ahora, Belgrano, como empleado de la colonia, en realidad él supo respetar los tiempos. ¿Por qué? Porque solo después que él renuncia, el 14 de abril de 1810, comienza a hacer publicaciones que van a ser de un tono un poco más fuerte, más elevado. Por ejemplo, en la publicación del Correo del 14 de abril y en las del 21 de abril, él en ningún momento habla de su renuncia, nunca habla de su actuación en el consulado, no dice nada, lo pasa como si nada hubiera ocurrido. Pero el 19 de mayo, ya habiendo él renunciado, a pocos días del 25 de mayo de 1810, hace una publicación que dice, habla sobre las causas y la destrucción o la conservación y engrandecimiento de las naciones. Y todo lo que él habla y lo fundamenta, lo resume en una sola palabra: que la causa de la destrucción o la conservación y engrandecimiento de las naciones es la desunión. Un pueblo desunido puede causar estos problemas. El 11 de agosto de 1810 tiene otra publicación que también va a ser importante en el Correo de Comercio,
que habla sobre la libertad de prensa como que es la principal base de la ilustración pública, y que justamente es tan importante como pensar, como el hablar, y que oprimir a la libertad de prensa no puede ser porque es la fuente de la instrucción pública, y además es lo que permite afianzar la libertad civil y evitar la tiranía en cualquier tipo de gobierno que se establezca. La gran preocupación de Belgrano fue la educación. Pero vamos a tomar, por ejemplo, hay una parte que podemos hablar de la educación y de la instrucción. Por ejemplo, que además él lo hace con su ejemplo, ¿no? En su vida es un ejemplo de esto. En el año 1797, estando en el consulado, lo nombran capital de las milicias. En 1806, él participa de las invasiones inglesas y consideró que había sido un conflicto muy desordenado, porque él mismo dice que fue por un desconocimiento, dice, nunca sentí más el haber ignorado los rudimentos de las milicias. O sea, él siente que le faltaba instrucción en esas cuestiones. Los ingleses toman la ciudad, el consulado presta juramento, Belgrano no lo acepta, dice que o queremos amo antiguo o ninguno, y se refugia en Mercedes, en la banda oriental. Vuelve después de la Reconquista, y ahí es nombrado sargento mayor, en lo que es el actual regimiento de patricios, y entonces ahí se pone a estudiar táctica militar, porque recuerda lo mal que lo había pasado en aquel momento, que se había sentido por la falta de tener rudimentos de conocimientos militares. Bueno, participa un poco en la resistencia y vuelve a su actividad del consulado. Y acá hay algo muy particular. Nosotros en ese momento todavía estábamos en contacto con el consulado de Lima, al cual teníamos que enviarle el oro y la plata. Y Belgrano le escribe al consulado de Lima y les dice que ese oro y esa plata que les correspondía la iba a repartir entre los pobladores que defendieron la ciudad para evitar que sufran hambre y miseria, ya que habían luchado por la religión del rey y por la patria. Esto nos hace pensar en un Belgrano, en donde estas acciones de respeto, de dignidad, se van a repetir a lo largo de toda su vida. Continuamente, cada vez que él ve estas cuestiones de desigualdad, trata de alguna manera de solucionarlo. No lo voy a hablar ahora porque si no entraría dentro del periodo después de 1810. Decíamos que la gran preocupación de Belgrano era la educación, pero también fue el trabajo, porque cuando él llega a estas tierras virreinales, ¿con qué se encuentra? Con la ociosidad y con la holgazanería. Y estaba muy preocupado además por la mujer. Y ahí es cuando comienza a ver que la mujer tiene que cumplir un nuevo rol en la sociedad. Porque él lo cuenta en la memoria del 15 de junio de 1796, su preocupación por las mujeres y por las viudas que recurrían a la prostitución para mantenerse, y que era difícil, pobres, contraer matrimonio o entrar al convento, que eran las dos opciones que había, por la falta de dote. Y entonces él piensa en proveerles trabajo para que con sus manos puedan ir haciendo peculio como para encontrar pretendientes, de esa manera ser madres útiles en una familia útil, aplicadas y ocupadas en un trabajo honesto. Crea, por lo tanto, la escuela primaria gratuita, obligatoria,
para las niñas, que van a ser educadas y de esa manera serán futuras madres que sabrán educar a sus hijos. Para poder llevarlas al mundo del trabajo, propone la escuela de Ilanza, y al que no podía concurrir a la escuela le iba a proporcionar el material, la fibra, la lana, lo que necesitara, y todos los utensilios para hacer el hilado. Pero además también se ocupa de modernizar, ya sea los urdimbres, de modernizar esos telares, de hacerlos producir de manera tal que se pueda exportar, que esos materiales se puedan llevar al exterior. Y ahí comienza esa idea de producir con valor agregado. No solamente exportar la fibra, sino que exportar también los paños, lo que se podía hacer. Para esto también, él en 1797 propone la cría del gusano de seda en el norte, las plantaciones de algodón, la explotación del lino y del cáñamo, y lo mismo que la lana, y él ve que son operaciones que son actividades que tienen operaciones previas, en donde hay que, antes de llegar al telar, hay que hacer una serie de pasos, y que eso entonces le va a dar trabajo a la mujer, y le va ampliando esa posibilidad de trabajo. Belgrano era un gran defensor del comercio y del consumo interno, y con todo esto podemos decir que también es el precursor del uso de la ropa o efectos de la tierra en reemplazo de los efectos de Castilla, o sea, utilizar lo que se producía en el país en vez de utilizar lo que venía de afuera. Pero también hay un momento en donde dice, tenemos que seguir importando, tenemos que también importar alguna de estas manufacturas, porque de esta manera también vamos a tener el cuidado y la atención y la protección de España, ¿no? Entonces, no cortar directamente todo, sino que además veía que la protección de los barcos para la circulación, necesitábamos la protección de España. Junto a todo esto, en 1796 crea la escuela agraria, la escuela de oficios, esas escuelas para los artesanos, para los sastres, para los zapateros, para carpinteros, para bordadoras, para los canteros, y hace una continua propuesta para ir modernizando todas las técnicas de la agricultura y para la industria. Un punto muy especial es en 1799 la creación de la Escuela Náutica. Una escuela que desde el principio tuvo rechazo porque Montevideo estaba celoso, quería que la escuela se instalara en Montevideo y luchó mucho por eso. Bueno, consigue ubicarla en Buenos Aires, y esta escuela tenía la posibilidad de una salida laboral, que era el patrón de lancha, ya sea para las lanchas fluviales, que eran las que cruzaban nuestros ríos, pero él decía que además también se podía esta gente emplear en los barcos que venían de España, o sea, los habilitaban también para la cuestión de ultramar. En el reglamento que después él presenta de la Escuela Náutica hay una particularidad, en donde él dice que esta escuela, además de patrón de lancha, iba a dar posibilidad de otra salida laboral, por ejemplo, para hacer todo especialistas en comunicación marítima, para ser especialista en seguridad de comercio fluvial, costero, oceánico, para conquistar, conocer nuevos mercados. En esta escuela se podían escribir los españoles, los que habían nacido en estas tierras americanas, y también los indios que eran netos de esta tierra, pero también él guardó 4 plazas
para los niños expósitos. O sea, los tuvo en cuenta como para que puedan también seguir estudiando. Redacta todo el reglamento, da las directivas, cómo se va a obtener el material didáctico. Es una escuela que llega a tener entre 25 y 39 alumnos. Pero el conflicto con Montevideo terminó con el cierre de la escuela y junto con ella cerró también la escuela de dibujo, que era tan importante, porque dicen que era un lujo que no podíamos tener en estas tierras virreinales. Esta escuela de náutica luego fue reabierta y es la que actualmente se denomina Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano y que prepara a los oficiales de la Marina Mercante. Y acá tengo que hacer una aclaración. Yo, como belgranense, tengo que decir que de esta escuela de náutica tenemos 4 egresados de la escuela, que son 2 oficiales de máquina y 2 que son oficiales de cubierta. O sea, es todo un orgullo para nosotros los belgranenses. Bueno, pero Belgrano proveía todo, porque íbamos a tener gente para trabajar en los barcos, pero no teníamos barcos. No había una gran cantidad de barcos. Entonces él pensó en instalar astilleros en la zona fluvial, porque teníamos todo. Teníamos la madera en el norte para los barcos, la brea para impermeabilizar esos barcos que iba a ser provista desde San Juan y en algunos casos también de las zonas de Sierra de la Ventana, y teníamos el lino y el cáñamo que iba a servir para hacer los cordeles y el velamen. Quiere decir que todo él lo iba previendo e iba uniendo para producir cada vez mayor capacidad de trabajo. Pero no pensaba solamente en el trabajo, también pensaba en el deleite. Y con esos fines, él crea la escuela o la academia de música instrumental, en donde él mismo dice que va a ser para el trabajo y para el deleite. Así que también ahí lo tenemos en otro de los rubros que los va abarcando a todos. Con la escuela de comercio que crea, no solamente iba a ser apuntando a la teneduría de libros, sino que también iba a tener preparación en todo lo que sean las reglas de navegación, las costumbres mercantiles, las leyes mercantiles, geografía económica, política, estadística. O sea, esta escuela de comercio abarcaba una gran cantidad de ramas como para poder tener buena salida laboral. En el año 1802, en una de sus memorias, Belgrano la dedica especialmente a hablar de las curtiembres y de la instalación de las curtiembres en esta zona del virreinato. ¿Por qué? Porque ya los cueros, cuando llegaban al puerto de Buenos Aires y cuando después llegaban a España, llegaban apolillados. Entonces, él piensa que teníamos que darle un valor agregado a estos cueros, porque el material lo teníamos en el norte, teníamos el tanino en la explotación de esos bosques en el norte, y que eso nos iba a permitir curtir el cuero, de esa manera tener una mayor cantidad de trabajo también. Pero para todo esto necesitábamos mandar gente a España, pero él propone que iba a ser más fácil traer un maestro de química de España como para que pudiera preparar a la gente encargada de todo lo que sea el curtido de los cueros. La escuela de matemática, que no es de este periodo, sino que ya tiene que ver con diciembre de 1810,
es una escuela en donde él, para poder entender lo que él quería con esta escuela, hay que leer el discurso del día 27 de julio de 1806, que hace en un certamen que se hace en la Escuela de Náutica, en donde él fundamenta la importancia de la matemática, en todos los rubros, en todo lo que habla. Pero a mí me conmovió esa lectura, y es conmovedora, porque deja entrever el país que él deseaba. Él va explicando y diciendo todo lo que la matemática puede hacer en los diferentes rubros y va imaginando ese país deseado. Vale la pena leer ese discurso. También hizo formación, buscó la formación de gremio, decía que había que controlar los talleres, que cada maestro tenía que tener por lo menos 2 aprendices, y todo esto lo hacía en Buenos Aires, pero no abandonó las zonas del interior. En esta época, por ejemplo, en el año 1799, le manda un oficio a los diputados de Santa Fe, diciéndole que notaba la falta de escuelas primarias y que ellos podían demostrar que esas escuelas se podían solventar con los ingresos de la yerba mate que venía del Paraguay. O sea que con eso podían solventar escuelas, maestros, material didáctico. También, en el año 1809, le escribe a un subdelegado de Yapeyú y le pide la creación de una escuela y de un presidio en la banda oriental, en la zona de Soriano. Y él, Belgrano, le escribe al Cabildo de Soriano y le dice que tienen que crear esta escuela y que cómo se va a mantener, porque estas eran las cosas, ¿no? Que él decía, había que hacer, pero cómo también se podían mantener. Y entonces decía que se podían mantener con lo recaudado del remate de carne y, por ejemplo, también con los permisos de explotación del carbón de las islas en el Río Negro, y que de esa manera también se podía pagar a los maestros y se les podía dar vivienda. Con todo esto, que es un resumen muy rápido, muy fácil, pero podemos ver a un Belgrano que traza una política educacional del país con el fin de educar al pueblo y de sacarlo de la ociosidad, de la holgazanería y de la pobreza, pero sacarlo con trabajo y con dignidad. Y para esto también hace mucho hincapié en la agricultura. ¿Por qué? Porque él consideraba que la agricultura ayuda al arraigo, que la agricultura aviva la inteligencia, logra la bondad del alma, eso lo expresa él, y que la haraganería que él había encontrado en el pueblo, en realidad él la había estudiado y había encontrado que se debía a no tener labores estables, que la gente no tenía trabajo estable y que además había provisiones como la carne, cuero, que los tenían al alcance de la mano, que no tenían que trabajar para poder lograrlo. Por eso él cree que la agricultura, y cuando habla de agricultura no habla solamente del arado, del trigo, sino que habla también de las plantas, ¿no? De los bosques, y entonces en un momento explica cómo hay que plantar, cómo hay que injertar, cómo hay que podar un árbol, asesora a través del correo de comercio en los escritos sobre plantas medicinales, sobre plantas aromáticas. Y en la segunda memoria, creo que es la segunda memoria, es un tratado de política agraria, en donde él expresa, ¿no?, todo ese encare que hace de la política agraria. Él escribe
sobre la importancia que tiene el lino, el cáñamo, el uso de las semillas, todo esto, la fibra, para poder producir lona y cordeles para los barcos, para las carretas. En otro momento escribe sobre el algodón, sobre el azúcar, sobre los cereales, pero lo que hace mucho hincapié es sobre algo muy nuevo, sobre la rotación de cultivos. Eso lo venían de la Edad Media, que había comenzado toda esta cuestión de la rotación de cultivos, y hasta les dice el trigo, la cebada, el maíz, eso era lo que había que tratar de hacer para no gastar el suelo, cómo tenían que ararlo. Él continuamente va hablando del cuidado del medio ambiente, y acá tenemos la presencia de un Belgrano ecologista, ¿no? Muy especial es, por ejemplo, el cultivo del maní. Él propone el cultivo del maní, y el maní no solamente para el aceite, y explica en ese artículo, y dice, hay que hacer harina, y con esa harina, mezclarla con harina de trigo, y entonces van a tener una harina mucho más suave, mucho más rica, y para todo esto, ¿los compromete a quién? Los compromete a los curas párrocos. Así acopia de lo que él había leído, escuchado y visto en Europa, en donde los curas párrocos eran los que asesoraban de estas actividades a la población que era rural, ¿no? La que estaba en la zona rural. Y lo que él hace mucho hincapié es en otra nueva idea, la de producir con excedente, que eso no se hacía. Entonces había que producir con excedente, porque el producir con excedente iban a poder vender ese excedente y comprar todo lo que aquí no se producía. Ahí tenemos otra idea, el valor agregado, el excedente, o sea, cómo va metiendo todas estas nuevas ideas en la economía. Pero también él consideraba que a la población había que premiarla. Y entonces estipula todo un sistema de premios, le manda un proyecto al ministro Gardocchi, que recibe un aval real, y propone premios para las niñas huérfanas de las hilanderías, un fomento de la agricultura, las artes y el comercio, premio para el labrador que demuestre haber introducido algún cultivo novedoso, premio para huertas y montes útiles en la ensenada de Barragán, premio para el que pueda encontrar cómo combatir la polilla de los cueros, premio para el que desarrollara una máquina para la limpieza de trigo. O sea, él continuamente va buscando cómo estimular a la población. Pero hay algo que no le pasó tampoco desapercibido, y que todavía nosotros muy poco lo tenemos presente, que es la industria pesquera. ¿Por qué? Porque él propone formar una compañía ballenera en Maldonado. Esa industria pesquera que nosotros la teníamos medio, ¿no? La tenemos así medio olvidada también, esa pampa húmeda, esa pampa de mar, esa pampa azul. Bueno, él propone hacer una compañía ballenera en Maldonado. Y también se ocupó de la minería. O sea, no voy a entrar en detalle porque si no la cuestión es demasiado. Pero dentro del plan que él tenía, que había presentado, el rubro importante era el comercio exterior e interior. Belgrano lo conocía. Belgrano conocía el movimiento comercial externo e interno. Y además consideraba que era muy importante, para poder reactivarlo, miren la intención que tenía, suprimir los gravámenes fiscales, porque de esa manera iban a poder desarrollar mejor. Y de esa manera también iban a poder exportar esos productos con valor agregado. Para todo esto,
para todo esto, había que tener un buen sistema de vías de comunicación, porque si no el comercio era imposible. Sabemos cómo era. Sabemos que en estos territorios virreinales nada se había planificado. Los caminos los había trazado la necesidad y los mantenía la costumbre. O sea, no había nada especial. Y entonces, en un momento, le propone al virrey Sobremonte, le dice, le comenta de la necesidad de querer acercar los Andes al Plata. ¿De qué manera? Cuando sabíamos que para ir a Tucumán necesitábamos 2 meses, ¿no? Y entonces propone abrir caminos. Por ejemplo, propone abrir caminos entre Santiago del Estero y Tucumán, entre San Luis y Mendoza, que sabemos que ahí estaba el camino que iba hacia Chile, ¿no? Catamarca y Córdoba, un camino en Chile y Perú por Macama, o sea, en la zona de Atacama, caminos y puentes, por ejemplo, bueno, ahora recuerdo caminos y puentes en las zonas sobre el río Pasaje, en las zonas de Algarrobo y Chilcas, ese río Pasaje tan famoso y tan importante para él después. Él consideraba que el puerto de Ensenada, lo que es la actual Ensenada, era mucho mejor puerto que el de Buenos Aires, pero, bueno, Buenos Aires acaparaba todo, pero que tenía muy mala comunicación, y entonces propone hacer todo un sistema de puentes en los arroyos, en las zonas bajas, que comunicaban Ensenada con Buenos Aires. Hay un particular, que es el que le hace la propuesta, y él le otorga la posibilidad de construir esos puentes, pero se los da en usufructo a través de un sistema de peaje. Ya en aquel momento estamos hablando de un sistema de peaje. La ciudad de Buenos Aires también tenía sus problemas. La zona más hacia el norte tenía arroyos que la cruzaban y que eran un impedimento para la comunicación, o sea, el Maldonado, la Calera, ahora Belgrano, ¿no? Medrano, y entonces hace toda la propuesta de hacer el empedrado y el estacado para que las carretas, los caballos, pudieran pasar cómodamente a través de esos arroyos. Belgrano nunca trabajó solo. Belgrano se asesoró, buscó especialistas, buscó a viajeros de la época. Por ejemplo, él quería encontrar caminos de baja altura a través de los Andes para llegar al Pacífico, y lo que quería era con la menor cantidad de días de nieve durante el año. ¿Por qué? Porque él quería comerciar con California y quería comerciar con China. Él ya había visto que China había comenzado a ubicar sus productos en la zona del Pacífico, y entonces él quería comenzar a comerciar con China. También acá lo vamos a ver a Belgrano como un cronista, porque en esta búsqueda de los nuevos caminos, él se pone en contacto con un cacique, el cacique Jean Pilangien, que es el que viene desde Chile y le hace el relato de cómo fue el camino de Chile hasta la Guardia del Monte, porque después de Monte a Buenos Aires era un camino que ya estaba muy conocido, y que Belgrano en el consulado lo toma de puño y letra. Para estos caminos también necesitábamos seguridad. Él dice que había que mejorar las postas, que había que mejorar las posadas, y que los caminos tenían que ser seguros. Por ejemplo, en el año 1795 ordenó la construcción del fortín de San Lorenzo de los Porongos, que es un fortín
está ubicado, una localidad que está ubicada en el actual límite entre Santiago del Estero y Córdoba. Quiere decir que estábamos en esa cuestión de lo que eran los caminos real, el camino real. Pero él también consideraba la seguridad de la población, y por ejemplo, frente en 1806, frente a una gran inundación que se había dado en las zonas del pueblo de San Fernando, lo reubica, hace toda la reubicación del pueblo a una zona muy alta, a San Fernando de Buenavista, para que no sufran otra vez todas estas cuestiones. Quiere decir que estaba al tanto de todo lo que le podía estar ocurriendo a la población. Otra de las cuestiones que él consideraba era que los puertos son la tarjeta de presentación del país. Y en realidad, si nosotros miramos los gráficos de aquella época, del puerto de aquella época, nuestro puerto dejaba bastante que desear. Y entonces él propone, por ejemplo, lo primero, la construcción de un muelle, que ya comencé antes, fue un muelle que tuvo muchos idas y vueltas, muchos sinsabores, que al final terminó siendo de todo ese gran proyecto un pequeño, simple muelle de madera, pero bueno, no logró hacer lo que él quería. A su vez, él veía que cada vez más los barcos tenían problemas de navegación en el Río de la Plata y en el río, parte del río Paraná. El Río de la Plata, voy a hacer una breve acotación, es un río que recibe al río Paraná, que viene cargado con sedimentos. Él aproximadamente en total de los sedimentos que trae son 130 millones de toneladas, pero solamente de sedimentos de fondo, de arena, trae 25 millones de toneladas de carga de fondo al año, y avanza la formación de las islas, de los bancos de arena, luego las islas, 100 metros por año. Todo esto dificultaba la navegación, y entonces propone la colocación de boyas en cada uno de los bancos, en el Ortiz, Banco Inglés, Banco Nuevo, para poder ser sorteados, y propicia la realización de un canal de navegación desde la zona de la Isla Flores, ahí ubicada frente a la zona de Montevideo, hasta la entrada del río Paraná, y un canal para la entrada al puerto de Buenos Aires. Pero también había que colocar fanales, balizas, en los puertos de Buenos Aires, Ensenada, Punta Lara, Las Piedras, Punta Piedras, Atalaya, en el de Montevideo. Y hablando del río Paraná, él propone que para la circulación mucho más rápida, lo que había que hacer en realidad era traer todos los productos por los ríos que tenemos en nuestro país. Entonces hace la propuesta de una canalización del río Paraguay, del río Bermejo, del río Salado del Norte, del río Tercero, y no solamente en este periodo hace esta propuesta, sino que en el año 1817, cuando él se pone en contacto con Güemes, le dice a Güemes que canalice el río Bermejo, que tiene una realidad es bastante problemático, porque esa va a ser la única forma rápida y segura que va a poder sacar los productos de las zonas de Salta. Los traslados que se hacían, lo cuento a tono de anécdota, los traslados que se hacían de las mercaderías por los ríos y a su vez por el río Paraná, se hacían en unas grandes catamaranes que se llaman garadumbas. Estas garadumbas tienen la particularidad que pueden venir río abajo, pero no pueden remontar el río. Quiere decir entonces que estas garadumbas, cuando llegaban
a los puertos de destino, ¿qué se hacía? Se desarmaban, las maderas se vendían y se recuperaban los clavos. Esos clavos, junto con el capitán de cada una de ellas, volvían a su ciudad de origen, a su lugar de origen, para construir nuevas embarcaciones. Dentro de su plan, también tiene el plan de poblar. Había que poblar el territorio. Y en un momento, en el año 1809, promociona la construcción de una villa en Villa Ángaro, en la provincia de San Juan. Quiere decir que ahí va tomando todos los diferentes aspectos. Belgrano fue el precursor del crédito agrario. Colaboró para fundar la compañía de seguros La Confianza, y para esta compañía lo que tenía que hacer era cubrir todos los imprevistos que podían aparecer de todos estos diferentes rubros y movimientos que se daban en el comercio. Por eso lo que podemos decir es que Belgrano, en este periodo del consulado, fomentó la agricultura, animó la industria, protegió el comercio interior y exterior, fue precursor del rol de la mujer, del rol social de la mujer, fue pionero en la educación pública, ecologista, urbanista, promotor de la producción con excedente y del valor agregado y del seguro, fue traductor, periodista, cronista. En fin, Belgrano en el consulado fue sumando acciones y voluntades para el proceso independentista que dio como resultado que él fuera uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo. Belgrano tenía formación humanística y profundamente cristiana. Fue un hombre de capacidad ejecutiva. Termino diciendo, fue el gran estadista y el padre fundador de la patria. Gracias. Gracias a vos, Marina, excelente exposición. Espero que se te hayan pasado los nervios. Hemos aprendido muchísimo. Plena de detalles, realmente te felicito. Como te felicitan muchos en el chat de los más de 60 personas que nos están acompañando y que realmente han disfrutado de tu charla. Y hay muchos aplausos que seguramente se verán en pantalla. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. No se te escucha, Manuel. No, Manuel está perdido. No se te escucha. Bueno. ¿Vos, Marcelo? Excelente, Marina, muchas gracias. La verdad que a mí me interesa mucho la faceta de Belgrano economista y he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, y si es solamente un breve resumen de toda la actividad, de todo lo que hace Belgrano en el consulado, en esos 16 años, pero que no sé cuánto duró esto, pero no se puede extender más, ¿no? Da como para en otro momento, por ahí hay algún especialista que pueda hablar de las memorias, que pueda hablar de los informes, como para ir profundizando, porque verdaderamente es maravilloso. Es muy rico el tema de Belgrano economista y seguramente en sucesivas charlas haremos algunas cosas más. Sí. Hablando de Manuel, está. A ver, Manuel, ahí habla. Te escuchamos. Ahí está Manuel. A ver, se le ha silenciado el micrófono. Sí. Sí. A ver, Manuel. Bueno, mientras aparece Manuel, yo quería agradecer, porque hay algunas personas que están, de los que estoy algunos viendo, no lo alcanzo a ver a todos, pero está Mauricio Zabalza, desde Nueva York, que nos estaba escuchando, que es el que continuamente todos los canales los va llamando. Tengo que decir que fue
alumno mío en la escuela, en las clases de geopolítica, y ahora está trabajando y es periodista allá en el país del norte, ¿no? Y después, bueno, todos los demás que estamos siempre en contacto con todos y que nos comunicamos continuamente. Sí, aparte te digo, No sé si... un programa federal, como a nosotros nos gusta decir, con gente de Garín, La Matanza, Bragado, la Asociación Interamericana de Ceremonial, Quilmes y Berazategui, el Museo de la Diplomacia Argentina, Lobos, Tucumán, La Plata, Morón, Dolores, Venado Tuerto, Rosario, Pergamino y muchísimas otras Bueno, localidades más que nos siguen, y hace un ratito sí. también Joaquín Carrillo Ah. se ha conectado y bueno, Ay, muchísimos ¿sabés comentarios quién, de la excelencia. Roberto? Decime, Tengo que agradecer también a mi hermana, Ana María, Ana que María estaba ahí Martínez, presente, sí, ¿eh? sí, sí. Escuchando, ella desde Longchamp también. Bueno, bien. Mm, Bien, entonces vamos a sí. hacer una cosa, Marina, a ver, mientras Manuel trata de conectarse, que seguramente tendrá unas palabras Sí. para decir, no se va a quedar callado, obviamente. Vamos, habilitamos las preguntas, a ver quién quiera Sí. hacer alguna preguntita por Sí, chat. aquí hay justamente alguien que dice, A ver, alguien que comenta, dice, nada de esto se dice en las escuelas, y justamente eh, buscando los contenidos curriculares, los alumnos en el primer grupo, el primer ciclo, ven hasta el virreinato, no, sí, las poblaciones aborígenes, pero después, ya a partir de cuarto grado, que pueden comenzar a trabajar el virreinato, el consulado no lo nombran. O sea, como institución importante y la que fomentó el desarrollo en la región, no se tiene intención. Entonces, acá en General Belgrano estamos trabajando. Hay algunas escuelas, lo estuvimos haciendo desde los jardines de infantes, en donde van incorporando a la figura de la Semana de Mayo, van incorporando también las personas que estaban en las decisiones en estos momentos. Y en uno de los jardines tomaron a Belgrano, y claro, son muy chiquitos, eran chicos, les decían, y bueno, pero ¿y qué hizo Belgrano? Belgrano creó escuelas para las mujeres, porque las mujeres no iban a la escuela. Entonces, y Manuel tuvo la posibilidad de estar con este alumno que hizo de Belgrano. Fue una emoción tan grande, tan linda. Yo creo que eso no se lo olvidan más, ¿no? Pero sí, nos falta la posibilidad de poder trabajar todo esto en las escuelas. Manuel, te escuchamos. ¿Se escucha ahora? Ahora Sí, sí, tengo audio. Tuve que Sí. salir y volver a entrar, ¿viste? La tecnología. Mm. Sí. No, yo te quería felicitar. Realmente, Marina, has hecho una exposición excepcional. Creo que da para otra charla más o varias. El consulado es una trama muy amplia Sí. donde toca muchísimos temas y Mm. creo que sobre todo la última parte que estabas tocando, que es el plan de desarrollo del país, realmente el reconocimiento del territorio, es un tema sumamente importante porque creo que es dentro de la etapa consular lo más desconocido de Belgrano. Siempre se habla de fundador de escuelas, un economista, pero justamente todo lo que propuso en el desarrollo del territorio es sumamente importante, sobre todo también porque tiene una actualidad muy grande cuando Sí. pensamos que somos un país muy, muy extenso y que todavía hay que seguir desarrollándolo. O sea, y que este hombre hace ya más de 200 años estaba pensando justamente en eso, en las buenas comunicaciones que se debe de tener, y comunicaciones internas como también portuarias para poder exportar y para el buen intercambio de los productos dentro de lo que era el territorio y lo que es hoy. Pero también me gustó muchísimo la parte de premios,
porque es un tema que nosotros los organizadores también tenemos que tratar de qué premio le vamos a dar a todos los expositores, porque realmente son merecedores de un gran premio belgraniano. Creo que, bueno, hoy te llevas el premio como se han llevado otros en los expositores anteriores, que es el aplauso de los presentes. Y bueno, La famosa es palmada verde. importante y hay que premiar a todos los expositores, como decía, a Sí. sus alumnos Yo, destacados. Manuel, lo que le comentaba, vos en ese momento no estabas conectado, pero justamente decía, ¿no? Ese conocimiento que tenía Belgrano del país y además lo que él imaginaba de lo que tenía que ser ese país. Y que por eso comenté esto de que hay que leer la charla que él da cuando hacen ese certamen en la escuela sobre matemática, en la escuela de náutica. Exacto, en donde uno va viendo, él va ubicando a la matemática en cada uno de los rubros, pero va diciendo todo lo que hay que hacer y todo lo que hay para mejorar este país. Yo creo que es muy conmovedor, es muy movilizador, es muy importante como para poder entenderlo, ¿no? A Belgrano. Él tenía conocimiento, el mismo San Martín lo reconoce cuando le dice que por favor que no lo retiren, que no lo saquen de al lado de él, porque era el único que conocía el país, era el único que conocía a la población, y que él no la conocía y que entonces lo necesitaba. Bueno, las autoridades de Buenos Aires no se lo otorgaron. Fue pedido, pero no fue otorgado, ¿no? Él tenía un gran conocimiento, sobre todo de la idiosincrasia de la población, que creo que eso lo tuvo por el comercio que tenía su padre, ¿no? Su padre tenía trato con gente de Perú, de Lima, Potosí, estaba radicado un hermano de Belgrano, radicado en Potosí. Y yo siempre digo, él mandaba mercadería, traía mercadería, o sea que su casa seguramente como lugar de comercio, su escritorio, digamos, que podía ser, seguramente ha visto pasar diferentes personalidades con respecto al comercio de todas las regiones, porque el amplio territorio no es, digamos, una región, sino que son muchísimas y variadas regiones que tiene este territorio con distintas geografías. Y bien vos dijiste, Belgrano no era la persona que estaba solo. Yo creo que la gran capacidad de Belgrano es que justamente supo convocar a quienes podían dirigir los diferentes planes que él podía llevar adelante, como la escuela de náutica, ¿no es cierto?, como el reconocimiento del territorio. Y bueno, creo que son las grandes capacidades que tienen los grandes, que es justamente la de saber derivar, saber delegar a quien debe de hacer esos trabajos y saber elegir a los que saben. Él tenía, sin ninguna duda, esa visión global de lo que era una nación. No nos olvidemos, como bien dijiste vos hoy en toda la parte introductoria, dónde había estudiado Belgrano, de dónde venía, dónde se había formado y qué le tocó vivir en el viejo mundo, allá en Europa, en España, y en esa época, ¿no? En esa época tan llena de ideas nuevas, y bueno, él las quiso plasmar acá, y eso es justamente lo que vos hoy también quisiste hacer, plasmar todas sus ideas en todos nosotros, y bueno, eso creo que es realmente maravilloso.
Ahora, si salimos de este 14 de abril de 1810, cuando él deja de ser secretario, y vamos un poco más allá, es sumamente interesante ver porque siempre se habla de que él dio el dinero para la creación de escuelas. En realidad no era para la creación de escuelas, era para dotar escuelas Correcto. que estaban ubicadas en determinados lugares. Pero cuando uno comienza a leer los documentos, cuando comienza a leer las cartas, cuando comienza a leer todas esas cosas, se encuentra que en escuelas, en todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata, o sea, desde el Alto Perú hasta estas regiones, no eran solamente las 10 que va a crear en la época del consulado, sino que estamos hablando de 15 escuelas más que se van a crear a partir de 1810, que más que de 1810, cuando él ya comienza su vida militar, su vida activa militar. Bueno, Porque Marina. estamos hablando, sí, Así es. escuelas en Tarata, en Cochabamba, bueno, las de Tarija, las de Jujuy, academias militares, escuelas y academias militares. En Tucumán anda Giliola por ahí, pero en la academia militar y la escuela dice que en un momento no solamente preparaban a esos oficiales, sino que tuvo la gratificación de que 500 soldados habían aprendido a leer por el sistema lancasteriano. O sea, hasta se ocupaba de esas cuestiones. Entonces, no solamente escuelas primarias, sino que todas las academias militares. Y obligaba a los jefes de los regimientos que tenían que tener academia para poder preparar a los oficiales y a los soldados. Estamos hablando en total de aproximadamente son 15 academias y escuelas, contando también las de las zonas de Candelaria, Curuzucuatiá, las de Mandisoví, en Santa Fe, ¿no? Cuando está, bueno, o sea, hay toda una actividad de Belgrano más allá del consulado después, que se proyecta. Bueno, Marina, vamos a dejarle tema para otra gente que hable otro día. Sí, lógico. Y la idea es que ahora, bueno, los amigos que quieran hacer preguntas, habilitamos dejamos tomar algo y vamos a darle la palabra a los amigos que la pidan para que hagan sus comentarios al respecto. No sé, Marcelo, si vos querías decir algo más. Sí, una reflexión, por lo que algunos comentarios que he visto ahí en el chat. Nosotros conocemos al Belgrano, sobre todo militar, desde septiembre de 1810 hasta mediados de 1819. Pero los 16 años que muy bien ha relatado Marina en el consulado, y como decía Manuel recién, son las verdaderas bases fundantes, estas columnas a las que yo creo que se refería Mitre, estas bases fundantes del desarrollo de la región y del país, que bueno, en esa época, recordemos, se hablaba de los países, es decir, se consideraba un territorio muy amplio, no podríamos circunscribir a Argentina. Analizar a Manuel Belgrano en los límites de la actual Argentina es un error, porque se pensaba en un territorio mucho más amplio. Y yo creo un poco lo que decían allí en el chat, algunos de los amigos que están presentes, hay que impulsar, como bien lo dijo Marina, hay que impulsar mucho más el conocimiento de este Belgrano. No en desmedro, como siempre hemos dicho, y ya lo hemos debatido aquí en veladas anteriores, del creador de la bandera, o en desmedro del uno de los primeros generales de los ejércitos patrios. Pero sí, sin duda, el Belgrano, visionario, que fundó o dio las bases de las ideas para el desarrollo de la región, de los países de ese momento, yo creo que es una tarea pendiente y nosotros podemos hacer mucho por eso, ¿no? ¿Se puede comentar algo? Sí, después, Gustavo, te vamos a dar la palabra cuando la pidas, pero primero lo tenemos a Marcelo Gatti, que hace un ratito ya nos pidió. Y se me cortó a mí un poco el audio, así que no sé lo que... Bueno, buenas noches. Agradecerle a Marina por la excelente exposición, a mi vecina, acá estamos a muy poquitos kilómetros de Lobos a Belgrano, la verdad que un privilegio poder compartir esta charla, agradecerle a los organizadores
que todos los domingos nos tienen acostumbrados cada vez con poner la vara más alta, ¿no? Y me quedó dando vuelta una frase de Marina, una frase que repite de Belgrano, la desunión de tener estos problemas, pero cuánta actualidad todavía tiene la desunión de los argentinos. Ese Belgrano que se preocupa profundamente por la educación. Y qué mezquina que ha sido la educación en nuestro país, qué paradoja, ¿no? Que se han limitado a transmitir un solo Belgrano y no el Belgrano pre-1810, donde realmente se sientan las bases de la fundación de este país. Entonces digo, con todo este bagaje de ideas y de propuestas y de conocimiento, creo que no hay más que cargar las pilas y salir con un mensaje claro, fundamentalmente hacia los más jóvenes, que son los que tienen que escuchar y aprender desde dónde venimos. A mí, tanto desde lo belgraniano como lo sanmartiniano, me preocupa cómo transmitir eso a los más jóvenes. Creo que no es casual que un domingo, a esta hora de la noche, 65 personas, 70 personas de diferentes lugares del país estemos prendidos detrás de una cámara o de una compu hablando de historia, un domingo. Me parece que es algo extraordinario, que tenemos que valorar mucho y nos tenemos que sentir con mucha fuerza para salir a dar la batalla de comunicar y de transmitir este potencial que tenemos como argentinos, como belgraniano y como sanmartiniano. Nosotros en Lobos estamos avanzando en la formación de la belgraniana. Hoy creo que somos 4 los que estamos en esta reunión. Y la verdad que, bueno, con mucho compromiso. Y felicitarla nuevamente a Marina. Muchas gracias. Gracias, gracias Marcelo. Sí. Se nos perdió Roberto. Acá estoy yo. Acá está. Gustavo Drueta, ¿habías pedido la palabra? Sí, efectivamente, ¿se puede hablar? La tenés. Bueno, no sale mi figura, pero no se pierde nada, así que no hay problema. Hablo solamente sin que me Un vean. poquito más fuerte, no Sí, te se escucha. bajo, Sí. Gustavo. Bueno, si no te decía que no se ve mi figura, pero no se pierde nada. Ante todo agradecer a Marina la exposición extraordinaria, de aspecto de Belgrano que apenas teníamos muy superficial conocimiento, por un lado, y también adherirme a lo que dijo Marcelo de Lobos, ¿no? Respecto a los organizadores, ¿no? De la convocatoria de tener a 65 personas a esta hora de la noche, un domingo, es realmente una cosa extraordinaria desde el punto de vista de la significación que tiene, no solo por el estudio del pasado, sino, como bien señaló Marcelo, por el presente que vive la Argentina, que vivimos hace bastante tiempo. Así que solamente